A ver, venimos de platicar con Andrés Oppenheimer el tema de los agentes de la inteligencia artificial. Aquellos agentes que, de acuerdo a lo que tú vacíes de información, de requerimientos, solicitudes, instrucciones, tareas y demás que tú le pongas a la inteligencia artificial, lo que te conteste tiene que ver también con algoritmos. Y aquí el tema es entender muy bien el algoritmo, que tengo a 3 expertos. IT Proof se llama la empresa. IT Proof. CEO de IT Proof. ¿Qué es IT Proof, Fátima Blancas? Nunca IT lo había Proof, oído. Somos partners Microsoft, pero somos distintos porque nosotros nos enfocamos mucho en convertir la tecnología en valor de negocio. No en tecnología per se, sino en cómo te consigo más ventas, mejor estrategia con tu capital humano. Somos diferentes en eso. No, pues eso es otro programa, tú. Sergio Gutiérrez, Conference Manager de RX México. ¿Tú qué haces, Sergio? Muchas gracias por la invitación, Fernanda. Pues sí, bueno, nosotros en RX estamos organizando un evento que se llama RX Trends Forum, que justo hace rato mencionaste algo muy interesante sobre la construcción de agentes. Entonces vamos a platicarle un poco en ese evento y tenemos a 2 ponentes que van a estar justo en el evento en esta misma semana, donde vamos a comentar y a exponer con estos directivos cuáles son las implicaciones del uso de la inteligencia artificial. Y Claudia Jiménez, presidenta del Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología. ¿Tú qué haces, Claudia? Hola, Fer. Muchas gracias por abrir este espacio y a toda tu audiencia. Somos una organización de la sociedad civil. Buscamos fortalecer el ecosistema digital regional para una adopción responsable de las tecnologías emergentes, sobre todo la inteligencia artificial. Tenemos un grupo multidisciplinario detrás de todos estos esfuerzos en capítulos regionales. Tenemos el capítulo Argentina, Bolivia, Colombia, ¿Unidos? Panamá y Chile. ¿Con comunicación entre ustedes? Con comunicación entre Bien. nosotros. Somos aproximadamente unas 40 personas que venimos de la academia, venimos de organizaciones de organismos regionales y pues bueno, estamos haciendo la labor en México y en otras partes de América Latina. A ver, para llegar al tema de cómo liderar a la IA en lugar de que la IA nos lidere, que eso es lo importante, ¿tú controlas el aparato o el aparato te controla a ti? Es básicamente el planteamiento sencillo del tema de inteligencia artificial, que a veces ya nos cansa mucho, de todo se habla de inteligencia artificial y nosotros sabemos el 0.005% de cómo usarla. Entonces, pues ese es un show. Empecemos por lo que significa algoritmo. ¿Qué pasa cuando un algoritmo decide por nosotros de manera automática? A ver, en palabras simples, un algoritmo es una secuencia ordenada de instrucciones que resuelve un problema paso a paso, como si fuera una receta de cocina. Como si yo le dijera, ¿cómo puedo pagar impuestos? Y entonces riájatelas. 100 gramos de esto, 100 gramos del otro, como si fuera una receta. Ese es un algoritmo. La palabra al-Juarizmi lo hizo, así se llama, el matemático persa del siglo IX que trabajó en Bagdad sentando bases de álgebra y aritmética moderna. Funciona con datos, reglas, objetivos. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Todos tenemos Instagram, más o menos, o sería Facebook en este caso, la plataforma que quieran. Instagram creo que es lo más fácil de explicar. Cuando tú te vas a la lupita del Instagram, aparece tu algoritmo. En mi caso, lo voy a mostrar tal cual a los presentes invitados, son perritos. ¿Ahí estamos? Perritos. Sí. Porque la vida luego está tan pesada que uno quiere ver perritos, aunque sea de inteligencia artificial, pero sí, mira, un bulldog así, you wanna play with them, y ya, te entretuviste, ¿no? Ese es tu algoritmo. Si tú ves porno, tu algoritmo va a salir pura chichinalga, básicamente. Si tú preguntas de finanzas, te va a salir puro finanzas. Correcto. Ese es tu algoritmo. Es dejar que el algoritmo llegue a ti
por la cantidad de búsquedas que tú tienes en relación a algo, o que quieres saber, o que preguntaste, o que te entretiene. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el algoritmo no es un tema neutral. Aprende de tu historial. Aprende de tus decisiones humanas recientes, pasadas, pues. Y hereda la forma en la que Fernanda busca perritos. Por ejemplo, soy una apasionada del bulldog inglés. ¿Cuántos perritos más creen que el resto salen de bulldog inglés? Muchos más. Me gusta ver cosas divertidas o bailes. Me salen los bailes. Si yo buscara otra cosa, pues me saldría otro algoritmo. Es una herramienta objetiva que tiene una apariencia de exactitud, pero no la tiene. Y yo les preguntaría, y con eso empecemos el tema, ¿cuántas veces le has preguntado algo a Claude, a Gemini, al propio Google, a Meta, a cualquiera de estos, que tú al leer dices, chinga, pues que estuvo desconectado, o que no me está contestando lo que yo quiero, o no me está contestando algo real? Pero tienes el conocimiento de decir que eso no es real. Lo malo es cuando todo se lo crees. Sí. Y ahí empezamos con la pregunta de cómo manejar nosotros la inteligencia artificial y no esperar que la inteligencia artificial nos domine a nosotros. Fátima, si quieres empezar. Acabas de tocar un punto bastante interesante y comentábamos ahorita en la antesala que justamente la inteligencia artificial generativa lo que vino a hacer es a demostrarnos que todavía hay bastante que construir alrededor. Es decir, de la información que se alimenta es de lo que tú tienes todos los días. Y me parece que ahí hay que siempre hacer una gran diferencia. Hay inteligencia artificial generativa para personas y para empresas. Y no la alimentamos de la misma manera, pero sí tenemos que hacer un hincapié constante en qué estamos utilizando y para qué destino. Por supuesto, cuando estamos hablando de lo individual, pues nuestros intereses reaccionan a lo que constantemente nos mueve como personas. Pero cuando estamos hablando del trabajo, no significa que sea tan distante, significa que tenemos que ser ordenados, tener todo lo más conectado posible, y eso es algo que no existía en todos los casos y que vino a demostrarse a partir de que muchas empresas hoy se preguntan cómo pueden sumar este nuevo componente, cómo lo pueden convertir en una habilidad. Si hoy en día se está volviendo complejo es precisamente porque faltan otros pilares. Y es ahí donde creo que hay que hacer siempre ese hincapié. Sí, es una reacción de la data que tenemos, puede darnos mucho valor, pero si no tenemos los fundamentos, y así como alimentamos a veces incorrectamente a nuestro algoritmo del lado de persona, pues también del lado de empresa hay que preocuparnos por tener todos esos datos cercanos. Dirías, Sergio Gutiérrez, que siempre, en la inteligencia artificial lo que no podemos olvidar es que siempre tiene que haber un contrapeso humano que revise, que cuestione, que corrija a la máquina. Porque la máquina te da una explicación a veces sin claridad. A mí me ha dado datos incorrectos, Claude. Y yo le digo, oye, no, eso que tú me estás diciendo ni tiene que ver de ese año ni es el güey del que te estoy preguntando. Ese es otro. Pero si yo no tengo ese criterio, pues yo me quedo con el que la máquina me mandó. Aquí el tema es que el problema no es la máquina en sí misma, es la comodidad que tú le dejas de preguntar a la máquina porque confías tanto en su respuesta que pues ya para qué te metes en el tema, ¿no? ¿Cuál dirías que es los 5 nos de la inteligencia artificial desde la parte humana, desde el usuario, tanto privado como a nivel empresa? Sí, muy interesante el contexto que haces en un inicio. Uno de los datos interesantes que quiero compartir aquí en la mesa es que, de acuerdo a un estudio de Gartner, el 34% de las empresas en México están ya usando la inteligencia artificial, pero de ese 34%, un 20-30% justo no sabe cómo aplicar un algoritmo de manera correcta, de manera efectiva.
Estos nos que tú nos preguntas, primero es el cómo cuidamos los datos al momento de compartir la información. Después, cómo usamos el algoritmo y cómo alimentamos la inteligencia artificial para que el usuario final, como bien comentas, pueda tener los datos correctos para potenciar el trabajo humano. Y uno de los puntos, otro de los nos, y a lo mejor diría de los sís, donde las personas es importante, pues es justo abrir foros de discusión, donde por eso invitamos a estas dos personalidades que están aquí en la mesa, Claudia y Fátima, a este evento, donde queremos abrir esa conversación entre todos y que lleguemos a ese punto. Ahorita regresamos con los datos del evento y con la opinión de Claudia Jiménez y contigo, el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Punto y alégale. Ese público es el que forma parte de ¿Qué tal, Fernanda? Claudia Jiménez me estaba contando que en una investigación científica, en un reporte científico, encontraron que había un copy-paste. ¿Cómo fue, Claudia? Que no era el dato correcto. O sea, habían hecho copy-paste de la inteligencia artificial. Sí, exactamente eso es lo que tiene que ver cuando hablas de supervisión humana. La UNESCO ya nos dice human in the loop, ¿no? O sea, el centro de las decisiones tiene que ser supervisados por un humano. No solamente uno, tiene que haber todo un comité de ética, tiene que haber todo un grupo que se especialice en esta supervisión, en responsabilidad, en riesgos, etcétera. Yo creo que ahora la discusión ya no está en si la IA ya estamos utilizando la IA. Por supuesto que ya la estamos utilizando en cualquier sector. Ahora ya las preguntas son qué datos tiene, ¿sí? Qué implicaciones tiene para nosotros, qué riesgos puede traer también no saber utilizarla de una manera integral, ¿no? Por eso en el Consejo hablamos mucho sobre la importancia de la alfabetización digital, ¿no? Hay una brecha, ahora ya en el reporte, hicimos un reporte sobre uso e impacto de la inteligencia artificial en América Latina y ya señalamos, ¿no? La brecha ya no solo digital, sino es cognitiva. Ya no es solo que aprendas, o sea, que tengas acceso a este tipo de herramientas. Por supuesto que muchas personas tienen acceso a este tipo de herramientas. Obviamente tienes que tener un smartphone, tienes que tener condiciones tecnológicas, pero si tienes esas condiciones tecnológicas, también hay una brecha cognitiva de cómo me acerco a la tecnología, cómo me acerco de una manera responsable. Porque como tú decías, ¿no? O sea, puede ser que le hagas prompteos muy generales y te salga cualquier cosa, o realmente te invente, porque lo que hacen las inteligencias artificiales es que alucinan. Entonces, mucha gente no sabe que posiblemente las respuestas que está dando esa inteligencia artificial, esas herramientas, pues a veces las toman como correctas. Entonces hay que supervisar exactamente todo ese uso de una manera muy detallada y obviamente aquí viene la importancia de soft skills, ¿no? Yo te diría ¿De las habilidades? Dos soft skills, habilidades blandas, ¿no? O sea, el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico y el juicio humano, yo creo que son dos de las habilidades blandas más importantes que tenemos que tener en esta época para poder estar evaluando, criticando y supervisando de una manera pues correcta y responsable pues estas herramientas de inteligencia artificial. A ver, yo pondría en la mesa Fátima Blanca, Sergio Gutiérrez, Claudia Jiménez, a todos ustedes, al público. El conocimiento no puede dejar de ser importante porque el conocimiento, la memoria, los datos, la matemática, todo eso te da criterio, la lectura, la socialización, todo eso, si nosotros nos aislamos con nuestros aparatitos en un cuarto, pues vas a sentir que vives y viajas a todo el mundo, pero estás solo, estás con un problema mental. Estás ampliando tu ansiedad, estás ampliando tu depresión, estás ampliando. Entonces, mientras no podamos entender que de conocimiento se trata y la máquina no te puede ganar, y que tú le das la instrucción a la máquina, no la máquina a ti. Si no podemos comprender eso y lo que nos arroja cualquiera de estas... A ver,
yo les voy a pedir un favor. Una pregunta, la que quieran. La que ustedes quieran. Pregúntenselo a 4 inteligencias distintas. Y la información, el resultado que te va a arrojar es distinto. Si te contesta Grok, si te contesta Gemini, si te contesta Claude, si te contesta ChatGPT. Esas 4. Y la es razón distinto, Fátima. La razón es muy sencilla. Cada una de ellas interpreta. Recordemos que al final la instrucción que nosotros les damos se convierte en una cadena. Hoy estaba de moda el concepto tokens. Y los tokens son esos. Convertir lo que nosotros ponemos en palabras, lo que le llamamos el lenguaje natural, a una cadena que puede interpretar esta inteligencia artificial. Y por eso la probabilidad de que encuentre lo mismo no es siempre el resultado. Pero al final siempre hay que tener en cuenta algo. Esta nueva tecnología que hizo este boom se va a convertir en eso, en una habilidad, tal lo que decía Claudia. Es una habilidad que vamos a tener que integrar como personas y como equipos de trabajo. Pero cada uno de nosotros debe de tener el criterio. Por eso no se puede convertir en el que me represente, la herramienta que me representa. Es simplemente un componente más. Hoy no nos imaginamos ya haciendo ciertos trabajos administrativos sin equipos de cómputo, porque saltamos de la máquina de escribir a la computadora. Lo mismo, se va a volver una herramienta que todos vamos a poder aprovechar, pero si no la sabemos potenciar, seguramente lo que vamos a obtener no es algo que nos beneficie. ¿Pero dónde lo vamos a poder diferenciar? En nuestro criterio. El criterio nunca lo va a sustituir la inteligencia artificial, nunca. ¿Y cómo lo vamos a poder desarrollar? Con esas interacciones, con esas otras fuentes de información, para que entonces tenga la posibilidad de discernir si lo que me está entregando es correcto o no. Como el caso que decía Claudia, se dio justamente por eso, porque alguien subestimó lo que tenía que dedicar de tiempo para evaluar, corregir, poner su propia esencia dentro de ese análisis. Pues yo nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la cantidad de información con tan poco esfuerzo. Exacto. Y eso es importante, Sergio, porque para la cultura que algunos podemos tener poquita, mucha, regular, pues nos tocó un chorro de libros, nos tocó un chorro de viajes, nos tocó un chorro de problemas, de crisis emocionales, de problemas personales, de salud. O sea, tuvimos que vivir, ¿no? Para poder crear el criterio. Tú tienes a 2 ponentes, Sergio, en tu evento, que son Fátima Blancas y Claudia Jiménez. Van a dar una conferencia, o sea, lo que han tenido que vivir para llegar a dar una conferencia, pues si no es cualquier cosa. Sí. Entonces, si tú reduces el esfuerzo, híjole, pues te atrofias. ¿No crees? Sí, y es clave lo que dices, es tener el control nosotros. Entonces, digamos que hablando en la parte empresarial, que es hacia donde va dirigido nuestro evento, es el mostrar a través de estas ponentes, además de otras conferencias que tenemos, workshops también interactivos para hablar de la parte de inteligencia artificial generativa, es tomar el control para aprovechar la inteligencia artificial a nuestro favor a nivel empresarial. Hoy también vemos muchas empresas que ya usan chatbots, ¿no? Para atención en WhatsApp, para atención en Facebook, etcétera. Pero bueno, al final ese control es el que siempre debe seguir en las manos del empresario o del usuario final, en este caso, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de la regulación, de la gobernanza y de la transformación digital, que son 2 temas que vamos a tocar aquí en nuestro evento, que lo van a impartir tanto Fátima como Claudia, y entre otros, donde tecnologías nuevas van a... ¿Cuál va a ser la evolución y el futuro de estas nuevas tecnologías con el uso de la información? Pero también hay algo que dices que quiero retomar, es tú dijiste que tomaron mucho tiempo, ¿no?, para dar esta conferencia. Bueno, hoy metes una información, te puede dar un estudio, te puede dar una información y puedes preparar una conferencia en 5 minutos tal vez, ¿no? Uh-huh. Y eso es donde tenemos que evaluar qué es la información que tenemos. Ahí en el evento vamos a hablar de cómo evaluar la información de manera correcta para tomar nosotros el mismo criterio. No perder la parte humana, ¿no?, siempre, ¿no? Pues mira, el Claude te puede dar una conferencia de Fernanda Familiar, pero la conferencia te la debería de dar Fernanda Familiar, porque esa inteligencia artificial no tiene la experiencia
ni el conocimiento, ni lo vivido, ni lo recorrido, ni lo sentido, ni lo pensado, ni lo de mi madre que tiene un ser humano. Totalmente. Así Pues es así. Totalmente. ¿Cómo? Y aunque te la dé, realmente, si no tienes todo ese background, toda esa fuerza, ¿qué vas a poder transmitir? Va a ser vacío. O sea, realmente podrás leerla, Y me pero no parece puedes que vivirla. ahí entra la ética tecnológica, ¿no? No solamente es decir que ya, digamos, sí estamos utilizando la inteligencia artificial, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué decisiones hay detrás? ¿Cómo está impactando? Tú estabas iniciando esta conversación con algoritmos. Los algoritmos están decidiendo, pero lo que hay detrás de los algoritmos es que a veces no sabemos el paso a paso que tomó ese algoritmo para darte esa respuesta. Entonces eso es bien interesante, ¿no? No hay una trazabilidad, hay una caja negra detrás de la inteligencia artificial que obviamente pues te habla mucho de falta de transparencia, falta de trazabilidad en las decisiones, y esa caja negra pues obviamente cuando te da un resultado pues es un poco, puede ser equivocada, una respuesta que esté alucinada o una respuesta que sí esté correcta, pero tú tienes que tener el criterio exactamente propio para decir, bueno, esto es una premisa verdadera o falsa, ¿no? Entonces eso nos trae exactamente a hablar de ética, ¿no? Ética en tecnología para poder tener una mejor conversación y esta reflexión que estamos teniendo, ¿no? Hay países donde el copy-paste es crimen, es ilegal, está penado. Peña Nieto estaría en el bote por el copy-paste y no por otras cosas, por la tesis. ¿Sí me explico? Sí. El copy-paste, Bangladesh, Taiwán, China, en Bangladesh son 10 años de cárcel. Egipto, creo, Hong Kong, creo que vamos a tener que llegar a eso. A leyes muy estrictas para decir, sí, copy-paste, tesis de copy-paste, libro de copy-paste, examen de copy-paste, estudio de investigación científica de copy-paste, bote, de plano. Te voy a decir nada más rápido un reporte de McKinsey que nos dice que el 88% de las empresas ya están implementando IA, pero solo el 30% tiene una implementación de IA responsable, que eso trae gobernanza y condicionamientos éticos para el uso responsable. Bueno, Sergio es @rx_México. Claudia, tus datos de volada, tenemos segundos. Claudia @somosclet.org. CLET, de Consejo Latinoamericano de Ética y Tecnología. Exacto. Y Fátima Blancas, @FátimaBlancasV. ¿El evento cuándo es? A partir de mañana es un workshop 18 y el 20 de agosto, o sea, ya en 2 días. ¿Por Zoom? Es presencial, nada más. En Ciudad de México. Es un evento presencial aquí en Ciudad de México, en Centro Banamex, así es. Pues que te busquen en RX-México. Sí, exactamente. Gracias a los tres, suerte en sus conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a anuncios QTF, regresamos.